¿Alguna vez has visto a alguien derrumbarse por dentro porque no sabía cómo manejar las críticas, el rechazo, las pérdidas o las frustraciones? Tal vez conoces a alguien así, o tal vez esa persona seas tú. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de personas rotas por dentro, porque entregaron el control de su vida a las emociones, a las opiniones ajenas, o peor aún, a los eventos externos que nadie puede controlar. Si sigues viviendo de esa manera, ¿sabes qué te espera al final? Ansiedad constante, relaciones dañinas, agotamiento mental, falta de propósito y un vacío interior que ningún logro material puede llenar. Pero existe otro camino, un camino que los estoicos comenzaron a recorrer hace más de 2000 años, y cuando lo aplicas hoy, te convierte en alguien a quien nada ni nadie puede derribar. Mi nombre es Adriano, y llevo más de 10 años estudiando y practicando la filosofía estoica. No como teoría, sino como una guía de supervivencia para el alma. En este video te compartiré 4 enseñanzas estoicas que transformaron mi vida y que pueden transformar la tuya desde ahora mismo. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás lo que hacen las personas fuertes para mantenerse firmes sin importar lo que pase. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de la gente entrega su día a los demás? Basta con una crítica malintencionada, un comentario fuera de lugar, o que algo no salga como esperaban, y en un instante cambia su estado de ánimo. Pierden la motivación y todo el día se vuelve una carga. La realidad es que muchos vivimos en un estado constante de reacción. Despertamos con ansiedad por lo que pueda pasar en el día y pasamos la mayor parte del tiempo respondiendo a lo que sucede, como si fuéramos marionetas de las circunstancias. Pero el estoicismo nos enseña un camino muy distinto, un camino en el que recuperas el control de tu vida, no intentando controlar el mundo, sino controlando lo único sobre lo que realmente tienes poder, tu respuesta ante lo que pasa. Marco Aurelio fue muy claro al escribir: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza. Esta frase puede parecer sencilla, pero encierra una de las verdades más poderosas para alcanzar la paz interior y la claridad emocional. Imagina esto: vas manejando hacia el trabajo y alguien se te cierra en el tráfico. Es algo que le pasa todos los días a miles de personas. La mayoría reacciona con insultos, bocinazos, se llenan de rabia y llegan al trabajo con ese malestar a cuestas. Pero piensa, ¿qué cambió en el mundo por tu enojo? Nada. El otro conductor siguió su camino, pero tú te hundiste en un estado emocional tóxico por algo que no estaba bajo tu control. Un estoico actuaría distinto. Sentiría el impulso de la ira, porque seguimos siendo humanos, pero respiraría profundo, observaría ese enojo como quien ve pasar una nube en el cielo y lo dejaría ir. Porque sabe que la ira no soluciona nada, solo te retrasa, solo drena tu energía, solo te aleja de ti mismo. Y esto no solo aplica al tráfico. Piensa en cuántas veces recibiste una crítica en el trabajo y pasaste todo el día dándole vueltas, tratando de demostrar que tenías razón, o en aquellas ocasiones en que un familiar hizo un comentario venenoso y tú reaccionaste sin pensar, perdiendo la calma, la razón y a veces incluso la relación. Reaccionar impulsivamente es fácil, es lo que hace la mayoría, pero dominar tu respuesta, eso es lo que separa a los débiles de los fuertes. William Smith es un ejemplo muy claro de ello. Un actor reconocido, galardonado en múltiples ocasiones, se encontraba en uno de los eventos más vistos a nivel mundial, la entrega de los premios Oscar. En ese momento su dignidad fue puesta a prueba, y en vez de elegir la serenidad, reaccionó por impulso. Fue solo una bofetada, un instante de pérdida de control. ¿El resultado? Se esfumaron contratos por un valor aproximado de más de 300 millones de pesos mexicanos. Su reputación quedó manchada, tuvo que pedir disculpas públicamente y, lo más lamentable, no fue recordado por el premio que ganó esa noche, sino por su reacción impulsiva. ¿Te das cuenta de cuán real es esto? Le puede pasar a cualquiera que no ha aprendido a dominar su propia fuerza interior. Pero hay una buena noticia: no estás condenado a vivir así. Esta es una habilidad que se puede desarrollar. Puedes convertirte, paso a paso, en una persona que observa antes de responder, que se detiene durante 3 segundos y se pregunta: ¿vale la pena perder mi paz por esto? Existen prácticas sencillas que te ayudan mucho en este camino.
Una de ellas es el diálogo interno anticipado. Antes de salir de casa, toma un minuto para imaginar posibles situaciones difíciles que podrían surgir durante el día. ¿Alguien podría tratarte con grosería? Tal vez. ¿Algo podría salir mal? Lo más probable. Ahora visualiza cómo responderías de manera estoica. Este ejercicio prepara tu mente para mantener la calma cuando esas situaciones realmente ocurran. Los estoicos llamaban a esto premeditatio malorum, la premeditación de los males. No con la intención de volverse pesimista, sino para no ser sorprendido. Y no solo lo dice la filosofía antigua, la neurociencia moderna lo confirma. Estudios sobre regulación emocional demuestran que cuando una persona hace una pausa y observa su impulso emocional, se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de las decisiones racionales, en lugar del sistema límbico que reacciona por instinto. Esto significa que cuanto más entrenas ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, más fortaleces tu autocontrol. Puede que estés pensando, pero eso es difícil. Claro que lo es. Ninguna virtud auténtica es fácil, pero el estoicismo no exige perfección, sino progreso constante y real. Imagina cómo sería tu vida si reaccionaras menos y reflexionaras más. Si dejaras de dejarte arrastrar por las acciones de otros y comenzaras a guiarte por la persona que deseas llegar a ser. Keanu Reeves es un ejemplo claro de esto. Ha vivido pérdidas devastadoras. Su pareja murió, su hija también, y su mejor amigo falleció. Está constantemente rodeado de paparazzis, de expectativas, de preguntas invasivas, y aún así permanece tranquilo, reservado, amable. No se deja llevar por el ruido. Es un símbolo moderno del hombre que no necesita demostrarle nada a nadie. Tal vez por eso su silencio inspira tanta admiración, porque en el fondo todos anhelamos ser así, y tú también puedes, pero necesitas comenzar hoy. La próxima vez que algo te provoque, respira. La próxima vez que quieras reaccionar de forma impulsiva, piensa, y poco a poco lo notarás. Esa paz que tanto buscas no depende del mundo exterior, depende de la elección que haces en cada instante, porque cuando comprendes que no puedes controlar los eventos, pero sí puedes dominar tu reacción ante ellos, te vuelves imperturbable. Es como si, cada vez que intentas moldearte para cumplir con lo que otros esperan de ti, una parte auténtica de tu ser comenzara a desvanecerse. Epicteto lo expresó con claridad. Si deseas avanzar, acepta parecer tonto ante los ojos de los ignorantes. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a parecer tontos? ¿Estamos listos para enfrentar críticas, burlas, malentendidos, solo por defender nuestra libertad? La mayoría de las personas no lo está. Por eso, viven encarceladas en prisiones invisibles, atrapadas en el miedo a ser juzgadas, encadenadas a la necesidad de aprobación. Y esa cárcel se construye desde temprano. Desde los años escolares aprendemos que ser aceptados es más importante que ser genuinos. Crecemos tratando de no incomodar, de encajar, de ser normales. Pero quien vive intentando encajar jamás se desborda. Piensa en la última vez que deseaste cambiar de carrera o comenzar un proyecto sin saber con certeza si funcionaría. Tal vez se lo comentaste a alguien, y esa persona respondió, ¿estás seguro? Eso no da dinero. O quizá te dijeron, ¿dejarás un empleo seguro por eso? Incluso, ya tienes una vida cómoda, ¿para qué arriesgar? Entonces dudaste, te detuviste, tragaste la idea, pero esa idea era tuya, era legítima. Y ahora duerme guardada en un rincón de tu mente junto con todos los sueños que no viviste por miedo a ser juzgado. El estoicismo te invita a salir de esa celda, a preguntarte, ¿quién dirige mi vida? ¿Yo o las opiniones de los demás? El ejemplo de Amy Winehouse es triste, pero profundamente revelador. Era un artista de talento extraordinario, pero también vulnerable al juicio del mundo. La presión de los medios, los comentarios sobre su cuerpo, su vida personal, su forma de vivir, poco a poco fueron debilitando su fuerza interior. Y sin una red de apoyo, sin estabilidad emocional, colapsó. No fue por falta de talento, fue por no tener una protección contra el ruido exterior. En contraste, mira la historia de Lady Gaga. Desde sus inicios fue objeto de burlas, tachada de rara, exagerada, demasiado distinta, pero no se rindió. Siguió siendo quien era, y con el tiempo lo que fue criticado se convirtió en identidad.
y esa identidad se volvió su poder. De eso se trata, de no permitir que las opiniones de los demás definan tu verdad. La ciencia ha demostrado lo grave de este problema. Un estudio publicado en el Journal of Anxiety Disorders reveló que más del 70% de los adultos jóvenes evitan tomar decisiones importantes por miedo al juicio social. Esto va desde elegir una profesión hasta decir simplemente no a algo que no desean hacer. ¿Y qué les pasa a estas personas? Viven con ansiedad, con arrepentimiento, con frustración, no porque no puedan, sino porque les falta el valor para vivir su propia historia. Epicteto también enseñaba, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello, lo importante. Y en este contexto, tener coraje significa no dejarse guiar por la opinión pública. Ahora imagina situaciones cotidianas. Subes una foto en redes sociales y alguien comenta algo hiriente. Tú solo querías compartir algo ligero, pero ese comentario te derrumba. Borras la foto, te escondes. Todo por la opinión de alguien que tal vez ni siquiera conoces. O estás en una cena familiar y decides compartir algo nuevo que estás aprendiendo. Una nueva filosofía, un nuevo hábito, una nueva idea. Y entonces llega esa frase, ahí viene el sabelotodo. Y en ese momento te callas, te quedas pensando, tal vez sí estoy exagerando. Pero la verdad es que el mundo no está acostumbrado a quienes piensan diferente. Y tú no tienes por qué apagar tu luz solo para que otros se sientan cómodos. El estoicismo es un recordatorio constante de que tu valor no proviene del público, sino de tu propia coherencia interior. Eres verdaderamente libre cuando dejas de buscar aplausos y comienzas a vivir en integridad. Cuando entiendes que ser auténtico puede traer juicios, pero te devuelve algo mucho más valioso, la paz de ser tú mismo. Y esa paz no tiene precio. Puede que molestes a algunos, pero inspirarás a muchos otros, simplemente por mantenerte fiel a tu verdad. Y lo más importante, te respetarás, porque al final del día, la única opinión que llevas contigo al acostarte es la tuya. Y cuando esa voz está en paz con tu conciencia, cuando sabes que viviste conforme a lo que creías, nada te sacude. ¿Cuántas veces te has metido en una discusión que viéndola ahora no tenía ningún sentido? ¿Cuántas veces te sorprendiste explicando demasiado, justificándote de más, tratando de probar algo que no necesitaba ser probado? La mayoría de la gente cree que tiene que responder a todo, como si el silencio fuera señal de debilidad. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Séneca decía, la mejor respuesta a la ira es el silencio. Y no hablaba de omisión, hablaba de sabiduría, porque el silencio, la mayoría de las veces, no es falta de respuesta, sino presencia de control. Piensa cuántas de tus interacciones diarias son inútiles, llenas de provocaciones, críticas disfrazadas, indirectas, personas que hablan solo para picarte. Ahora imagina que respondieras a todas. ¿Cuánta energía desperdiciarías? ¿Cuánto tiempo tirarías a la basura solo por querer tener la última palabra? La verdad es que hay gente que provoca porque quiere una reacción. Quieren verte perder el control. Quieren desestabilizarte. Y cuando respondes por impulso, sin pensar, les das justo lo que quieren, tu poder. El estoico se da cuenta del juego, pero no lo juega. Sabe que no todo merece una respuesta y que muchas veces no reaccionar es la mayor muestra de fortaleza. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales. Publicas algo con buena intención, con sinceridad, y de repente aparece alguien con un comentario sarcástico, agresivo, totalmente fuera de lugar. La mayoría responde, entra al debate, gasta su energía. ¿Pero para qué? ¿Para demostrar que tienes razón? ¿Para probar que estás en lo correcto? Eso no te fortalece, solo te desgasta. El verdadero poder está en no dejarte contaminar por el ruido. Kanye West, por ejemplo, es una figura con muchísimo talento, pero también representa claramente lo que ocurre cuando uno reacciona de más. Es conocido tanto por su música como por sus respuestas explosivas, sus declaraciones controversiales y su impulsividad pública. El resultado fue evidente: rompimiento de contratos, reputación dañada y una imagen pública que a veces opaca su propio talento. Todo eso pudo haberse evitado si hubiera entendido el valor del silencio y de la pausa. Por otro lado, Morgan Freeman es el ejemplo contrario.
casi nunca responde a provocaciones públicas y rara vez se involucra en escándalos. Y aún así, o tal vez precisamente por eso, esa persona transmite autoridad, paz interior y respeto. La gente confía en quienes son tranquilos, porque quien es sereno no busca imponerse a los demás, está conquistándose a sí mismo. La neurociencia lo explica con claridad. Estudios sobre autorregulación emocional demuestran que quienes aprenden a hacer una pausa antes de reaccionar, activan zonas del cerebro asociadas con la empatía, el análisis y la inteligencia emocional. En cambio, quienes reaccionan por impulso, activan el sistema límbico, encargado de respuestas automáticas como atacar o huir. Es decir, cuanto más entrenas el silencio y la observación, más racional y menos reactivo te vuelves. Llevémoslo al día a día. Imagina que estás en una junta de trabajo y alguien te lanza un comentario con ironía. La primera reacción que viene a la mente es responder con la misma moneda. Pero ¿qué ocurre si respiras? Escuchas y dices, comprendo tu punto. ¿Nos enfocamos en la solución? No te estás escapando. No callaste por miedo. Guardaste silencio por dominio propio. Y eso cambia el juego. Conservas el respeto y, aún más importante, te conservas íntegro. Este tipo de actitud también salva relaciones. ¿Cuántas discusiones entre parejas comienzan por una palabra innecesaria que pudo ser ignorada? ¿Cuántas amistades se pierden porque alguien no supo cuándo guardar silencio? En ese contexto, el silencio no es ausencia, es presencia, es sabiduría en acción. Epicteto también nos recuerda, quien no se altera por lo que se dice de él, demuestra verdadero poder. ¿Te das cuenta? No se trata de aguantarlo todo sin decir nada, se trata de decidir con claridad dónde vale la pena invertir tu energía. No necesitas corregir a todo el mundo, no tienes que convencer a nadie, no te hace falta justificarte ante todos. Eso no es arrogancia, es inteligencia emocional y es libertad. Porque cuando comprendes que el mundo puede decir lo que quiera, pero tú decides qué permites que entre en ti, te liberas. Y lo más hermoso de todo es que cuando callas con sabiduría, la otra persona se da cuenta de que no tiene poder sobre ti, y en ese instante te vuelves invulnerable. ¿Has notado cómo el dolor nos toma por sorpresa? Una ruptura inesperada, la pérdida de alguien que amabas, perder el trabajo, un diagnóstico repentino, y de pronto todo se viene abajo. Sientes que el suelo desaparece. Pero la diferencia entre quienes se hunden y quienes avanzan no es la ausencia de dolor, es la forma en que lo enfrentan. Los estoicos nunca negaron el sufrimiento. Sabían que el dolor es parte inevitable de la vida, que nadie escapa de él. Pero lo que entendieron, y que muchos aún no comprenden, es que hay una distancia enorme entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es lo que sucede. El sufrimiento es lo que tú haces con eso que sucedió. Epicteto escribió, no son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que damos de ellos. Es decir, no es la realidad la que nos destruye, es la historia que construimos sobre ella. Es esa resistencia interna que grita, esto no debía pasarme a mí, pero pasó, y estás ahí, en ese punto. Y ahora tienes dos caminos, resistirte y atormentarte, o aceptar y crecer. Tal vez alguien que amabas te alejó, y tu mente repite una y otra vez, ¿por qué me hizo esto? Yo no lo merecía. Revives conversaciones, analizas cada mensaje, te culpas. Te castigas. Pero eso no cambia lo que pasó, solo hace que la herida se abra más. El dolor original ya quedó atrás. Ahora eres tú quien lo mantiene vivo. Eso es lo que los estoicos llamaban sufrimiento voluntario. No elegiste la pérdida, pero estás decidiendo quedarte atrapado en ella. Esto no es frialdad, es madurez emocional. Es comprender que el dolor debe sentirse, pero no necesita quedarse para siempre. Robin Williams fue un genio de la comedia, un artista que hizo reír al mundo
mientras él mismo luchaba en silencio. A pesar del éxito, la fama, los reconocimientos, arrastraba un sufrimiento profundo por dentro, y no logró transformarlo. Eso demuestra que ni el talento, ni la admiración pública, ni una fortuna de más de 1.200 millones de pesos mexicanos protegen a nadie del dolor, pero la falta de una mirada entrenada para manejarlo puede ser fatal. Ahora piensa en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión injustamente. Perdió su juventud, oportunidades y momentos con su familia. Y sin embargo, al salir, dijo: «Al cruzar la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi odio y mi amargura, seguiría estando preso». Eso es la esencia del estoicismo frente al sufrimiento. No eliges la tragedia, pero sí eliges qué haces con ella. Y esto aplica para muchas situaciones de la vida diaria. Pierdes tu empleo, puedes hundirte en la tristeza, o aprovechar ese tiempo para aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades, reinventarte. Te traicionan. Puedes pasar años desconfiando de todos, o fortalecer tu autoestima y agudizar tu intuición. El dolor trae consigo un mensaje. Te da una llave, pero tú decides si usarás esa llave para abrir una nueva puerta o para encerrarte dentro de una celda emocional. La ciencia también lo respalda. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que las personas con mayor aceptación emocional se recuperan más rápido de traumas y tienen menor riesgo de depresión. Es decir, aceptar lo que duele no es debilidad, es una fuerza que sana. Y aceptar no significa que te guste lo que pasó, significa dejar de luchar contra lo que ya es. Eso no quiere decir que no vas a llorar, ni que no te vas a sentir mal. Eres humano. Lo que propone el estoicismo es que llores con conciencia, que sufras con sabiduría, que no te ahogues en la autocompasión, sino que utilices el dolor como motor de transformación. Piensa cómo sería tu vida si aprendieras a ver el dolor como parte del camino, no como enemiga, sino como maestra. Ya sufriste demasiado por lo que pasó. Ahora sufres porque no sabes cómo soltarlo, pero puedes hacerlo. El primer paso es dejar de resistirte y empezar a mirar lo que ocurrió con otra perspectiva. ¿Qué quiere enseñarme esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Epicteto también dijo: «Las circunstancias no forman al hombre, solo lo revelan ante sí mismo». Y eso es exactamente lo que sucede. El dolor muestra quién eres, pero también te muestra quién puedes llegar a ser. Así que si estás atravesando un momento difícil ahora mismo, recuerda esto: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y cuando entiendes esto, cuando enfrentas el dolor con dignidad, cuando conviertes la herida en fuerza, nada puede quebrarte, nada puede arrastrarte, nada puede dominarte. Te haces más fuerte que todo aquello que alguna vez te hirió, y esa fuerza nadie te la puede quitar, porque nació dentro de ti, y todo lo que nace desde adentro es invulnerable. No puedes controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí puedes decidir cómo respondes ante ello. Esa es la verdadera clave. Porque cuando dejas de resistirte a lo que está fuera de tu alcance y comienzas a gobernar lo que sí está dentro de ti, tu vida empieza a transformarse. Aplicar esto ahora mismo no requiere más que una decisión. La decisión de no reaccionar con impulso, de no dejarte afectar por lo que otros dicen, de no seguir alimentando heridas viejas, de guardar silencio cuando eso sea lo más sabio, y de recordarte cada día que tu fuerza auténtica no viene del exterior. Nace de tu mente, de tu valor y de tus elecciones. Si esto te hizo sentido, si en algún momento de este video pensaste, esto es para mí, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Mira el próximo video que aparece ahora en la pantalla. En él, subirás un peldaño más en este camino estoico y te convertirás en alguien al menos un 1% mejor de lo que eres en este instante. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Adriano, y te espero en el próximo video, con más sabiduría, más claridad y un poco más de dominio sobre ti mismo.